Vamos a consultar justamente a otro de los líderes de la oposición, que es José Luis Espert, diputado de Avanza Libertad. Espert, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien. Bueno, acá estamos. Me gustaría, conocer de boca suya, ¿no? ¿Qué opina? ¿Cómo vio hoy los anuncios de Silvina Batakis? No vi muchos anuncios, ¿no? Sino más bien algo así como una especie de confesión de Batakis sobre su mirada de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que opina sobre el equilibrio del fisco o no, sobre la función de los déficits y superávit fiscales en el ciclo económico, las metas con el fondo. Ella dice, bueno, voy a anunciar medidas, pero las medidas que anunció son más bien enunciados, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de que se va a congelar el ingreso de planta de personal a toda la administración pública nacional, obviamente, no solo administración central. Bueno, no es mucho, casi nada eso, ¿no? Esa es la única medida concreta, si usted quiere, pero medio como que tengo que forzar la interpretación para tomarla como medida, ¿no? Y esta medida de dar o de suministrar las partidas de los ministerios o los giros presupuestarios mes a mes sobre la base de la caja y no del presupuesto, ¿esto puede ser una medida de recorte fiscal? Es decir, te doy al ministerio en base a lo que tengo como recaudado y no en base a la partida presupuestada. Sí, a ver, el tema es que gasto público y recaudación estaban creciendo a la par. Es más, los ingresos venían casi creciendo más que el gasto hasta ahora. Pensemos, los ingresos estaban creciendo o están creciendo el 80% anual, ¿no? Como consecuencia de la inflación en parte. Uh-huh. Y el gasto público lo está siguiendo, no es que el gasto público venía creciendo al 80 y los ingresos al 40, entonces vos decís, bueno, que ahora el gasto crezca en función de cómo vienen creciendo los ingresos, los ingresos crecen a la mitad, esto implica un control fiscal importante. No, casi venían creciendo a la par, diría. O sea que no va a haber recorte, que si se gasta lo que se ingresa, claro. No va a haber ningún recorte, sino que se está... A ver, hay una cosa importante, es un tema aritmético, espero que dejarlo claro, pero a lo mejor es medio complicado, pero es aritmético. O sea, si vos tenés ingresos en 200, uh-huh, gasto en 100, el déficit de cuánto... Perdón, si vos tenés ingresos por 100, el gasto por 200, el déficit fiscal es de 100, ¿no? Es de 100 ingresos, claro. 200 de gasto. Claro. Si todo se duplica, si ingreso y gasto se duplican, no es que el déficit te quedó en cero, se te duplicó el déficit. Sí, de 200. Entonces, que el gasto y los ingresos crezcan igual a lo que vienen creciendo implica que el déficit está creciendo a la velocidad del ingreso y del gasto. Entonces acá no hay ningún control fiscal, no hay nada de eso. Así que me parece que Batakis, pobre, se va ajustando un poco es como dice, hasta ahora venía negando que el sol existía, es ministro de Economía y tiene que decir que el sol existe. Lo digo por lo que dice sobre el déficit fiscal. Reconoce la importancia del equilibrio fiscal. Mamita, qué descubrimiento que hizo, ¿no? Por el déficit fiscal Argentina se vive prendiendo fuego. Si a esta altura un ministro de Economía no entendió eso, a mí me da como hasta lástima en algún lugar. Sí, pero en algún momento dijo que no era, digamos, no era una idea absoluta el tema del equilibrio fiscal, sino que según las determinadas circunstancias, como una pandemia, el déficit operaba como contracíclico, ¿no? Es decir, veía bien la posibilidad de que se cayera en déficit. Bueno, ahí está la contradicción, porque si Batakis dice que cuando la economía cae por la pandemia, en realidad la economía se destruyó por la cuarentena cavernícola de Alberto, no por la pandemia. Uh-huh. Si la economía cae por la cuarentena cavernícola de Alberto, mal llamada por Batakis pandemia, y eso justifica una acción fiscal expansiva para compensar la caída del gasto privado, hoy que la situación, que el fisco está volando, porque la economía estaba hasta ahora creciendo, bueno, deberían hacer un control fiscal, bueno, ese control fiscal no existe. De hecho, la meta con el fondo de déficit es de 2,5 puntos y vamos cómodo a 1 punto arriba, 3,5 puntos. O sea que en un año de recuperación económica, en lugar de estar bajando el déficit no está bajando. Es decir, ¿no se va a cumplir con la meta? Hasta en los hechos, ¿eh?
¿Usted cree que no se va a cumplir con la meta del déficit fiscal? No sé, hasta ahora la proyección anual no da para que se cumpla, hasta ahora. Pero bueno, tienen todavía casi 6 meses para corregirla, ¿no? La del año. Claro, la del año, la del 2,5%, claro. Exacto, hoy viene para 3,5, un punto arriba. Claro. Está bien. ¿Y esto de la segmentación de tarifas puede ayudar? No, mire, a ver, todo lo de las tarifas me parece un gran delirio. A ver, no, en realidad la propuesta del gobierno no es cobrar tarifas, sino cobrar una suerte de impuesto a las ganancias con las tarifas, porque están cobrando en función de si el barrio en el cual uno vive es supuestamente caro o barato. Cuando usted tiene que cobrar la tarifa en función de lo que consumió de luz y de gas, no si vive en un barrio caro o barato. Esto es segmentar tarifa por los barrios, una cosa ridícula, como si fuera un impuesto a la ganancia, que pagás en función de lo que ganás. Acá pagás en función del lugar en el que vive, un delirio, y además el monto o el quantum del aumento de tarifa de ninguna manera va a corregir el único gasto que está comprometido con el fondo que tenía que bajar, que eran los subsidios económicos. Este gasto no va a bajar sustantivamente o nada, te diría. Es decir, no va a bajar el gasto en subsidios con esto. No, de ninguna manera. En términos nominales seguro que no. Puede ser que baje algo en términos del producto como consecuencia que el producto nominal por la inflación está volando. Pero de ninguna manera esto implica una corrección del déficit de subsidios en términos nominales, ¿no? Entonces no se va a bajar el gasto en salarios de la administración pública, en subsidios y tampoco con el congelamiento de vacantes. Es decir, no hay congelamiento del gasto, entonces no hay reducción del gasto. No, de ninguna manera. Esto no. Bueno, no en vano los bonos hoy siguieron cayendo, las acciones también, el dólar se tomó un respiro, pero el mercado no come vidrio en general, se equivoca a veces, pero muy pocas veces, y el mercado hoy no recibió como correspondía los anuncios de Batakis. Dijo que se van a cumplir la meta con el fondo, pero acá se necesita decir cómo se van a cumplir, qué se va a hacer. El único que anunció concretamente en materia fiscal como cosa novedosa es este congelamiento de vacantes que ya existe en una parte de la administración nacional al resto del sector público nacional. Es como que faltaba congelar vacantes en empresas públicas, fondos fiduciarios y la seguridad social. Estaban congeladas en la administración central. Bueno, ahora se extiende ese congelamiento al resto de la administración pública nacional, al resto de la nación. En este contexto, José Luis, entonces, ¿qué hay que esperar de los mercados? ¿Más caída de bonos, más riesgo país, más suba del dólar? Sí, yo veo eso. Yo creo, a ver, para tener una mirada de bosque, además de los árboles de los cuales estamos hablando, el continente de todo esto que pasa hoy y lo que viene pasando hace 60 años. A ver, yo he analizado bien los últimos 60 años, probablemente por la edad que tengo, pero Argentina en los últimos 60 años ha tenido 8 planes económicos, este es el octavo, el de Alberto, y los 8 terminaron en crisis. Y el plan de Alberto ya tuvo su primera etapa de la crisis con la renuncia de Guzmán, y esta crisis va a continuar. La buena noticia es que pensando en las elecciones del año que viene, y no lo digo por una cuestión de miseria política, porque creo que con el kirchnerismo mejoras no va a haber, sino empeoramiento de la situación, pero que hay una esperanza para el año que viene, porque estoy viendo que los políticos más importantes de Argentina, los que más chances tienen de gobernar el país el año que viene, están conjugando el verbo del sentido común nuestro, que es control fiscal, reforma laboral, reforma del Estado, reforma previsional. Es por ahí donde veo la luz. La Argentina está cada vez más cerca de las ideas del sentido común, del liberalismo que representamos nosotros. Entonces por ahí veo la luz. Pero con el kirchnerismo es difícil pensar que esto pueda no empeorar. Yo creo que recién estamos en la primera de la etapa de la crisis y vamos por más. Mire, el 11 de agosto se va a conocer el índice de inflación de julio. Y yo no descartaría que cuando justamente faltan 30 días hoy para que se anuncie la inflación de julio, el 11 de agosto. Yo no descartaría que en agosto tengamos una inflación que se acerque a la de los peores momentos de la historia argentina, que fue abril del 2002, cuando tuvimos 10,4. ¿Y esto en julio cuánto estaría dando la inflación?
Y entre 5 y 7. O sea, Argentina está en un régimen inflacionario cercano al 100%. Entre 5 y 7, julio. ¿Cómo? ¿Y junio cuánto estaría dando? ¿5? No, 5/7% junio. Julio, la que se va a conocer el 11 de agosto, va a estar cerca de 10. Ah, por eso le preguntaba. Entonces, junio 5 o 7 y julio cerca de 10. Sí, a ver, para que quede más preciso de nuevo. El próximo jueves, esta semana el 14, se va a conocer la inflación de junio. Sí, claro. El jueves se conoce junio, claro, como siempre. Esa inflación es la que yo digo que va a estar entre 5 y 7. Bien. La de julio con L, que se va a conocer el 11 de agosto, va a estar... Está bien. Yo había entendido que la de julio era 5 y 7. No, está bien, perfecto, quedó clarísimo. Ahora, en el gobierno... Hoy se anunció la medida de recorte, pero en el boletín oficial sigue habiendo nombramientos. Estoy diciendo ya desde que empezó el programa, ¿no?, que tenemos, por ejemplo, una directora de talento humano en el Ministerio de Salud, y hay 10 nombramientos más, con lo cual es una engaña pichanga, ¿no?, porque te dicen frenamos los nombramientos, pero en el mismo día hay más nombramientos. Sí, no, y además de esta mentira que usted está blanqueando de parte del gobierno, acá hay un tema, es como, insisto, Batakis acaba de descubrir el sol. O sea, es un atraso de un siglo comparado con lo que hay que hacer acá. Se lo pongo en términos figurados. Acá hay que entrar al living de una casa lujosa con una mesa de vidrio gigante de cristal y romperla con un hachazo, con una masa directamente. O sea, acá lo que hay que hacer es de una grosería tan grande, que cuando Bataki dice reconozco la importancia del equilibrio fiscal, y como yo ligero insisto, la estupidez de el sol existe. O sea, esta chica no dimensiona el problema que tenemos. Usted tiene una corrida contra los bonos, tiene una corrida contra el dólar o contra el peso, las metas con el fondo están temblando, o sea, y usted dice vamos a hacer una cuenta única modificando la ley de administración financiera, de la cual vamos a sacar 600.000 millones de pesos cuando el déficit es de casi 3 billones, y vamos a congelar los ingresos al Estado cuando al mismo día ingresa más gente. O sea, ¿me entiende? Hay un abismo entre lo que hay que hacer y lo que Batakis dice que va a hacer, que probablemente todo esto tenga que ver con la política, ¿no? Porque usted como ministro de Economía, si la política no lo acompaña, y usted está dibujado ahí. Bueno, Batakis es una persona que está para hacer lo que la política le permite hacer, que es nada. Ahora, entonces, de esto que me dice usted o que usted interpreta, no cabe esperar otra cosa que la próxima crisis. Sí, no tengo duda de eso, no tengo duda. Por eso, la luz de esperanza, si existe, para el año que viene, cuando acá haya elecciones y haya chance de cambiar el gobierno, y que el nuevo gobierno tenga clarísimo el diagnóstico de lo que hay que hacer, que es todo al revés de lo que Argentina viene haciendo por lo menos en el último medio siglo. Ahora, la buena noticia es que lo que hay que hacer, que es la inversa a lo que venimos haciendo hace casi medio siglo, o medio siglo por lo menos, en el mundo no se discute ya, está todo escrito lo que hay que hacer, está todo escrito, solamente hace falta copiar o plagiar, si usted quiere, lo que hacen los países donde la gente vive bien, que es estar abiertos al comercio, tener un Estado de tamaño razonable para cobrar impuestos razonables, tener leyes laborales amigables con el empleo. Esas tres cosas en el mundo que prospera ni se discuten. Ahora acá estamos discutiendo hasta la ley de gravedad compuesta por estas tres cosas. Entonces, mientras discutamos la ley de gravedad, y no va a ir mal seguro. Lo bueno que esta ley de gravedad cada vez empieza a ser menos discutida por una parte de la oposición, merced a lo que nosotros estamos creciendo los liberales en Argentina, ¿no? Esa es la buena noticia para mí. Muy bien, le agradezco muchísimo, Espert. Por nada, muy buenas tardes. Abrazo grande. Estábamos hablando con José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza y seguramente candidato en el año 2023. Algunos dicen que a gobernador.